Tercer domingo de Pascua. El Evangelio es de Lucas 24 del 35 al 48. Entonces, ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estás asustado? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, versículo del 13 al 15 y del 17 al 19. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien cuando Pilato quiso soltarlo, ustedes no le permitieron. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Quizás entonces el Señor les mande tiempos de alivio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, del 1 al 5a. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice: yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, tomándolo como nos lo está mencionando, ya que Lucas es un médico, y debemos de notar que era un médico, era una persona preparada, la cual debemos de tenerle consideración
explícitamente a lo que Él nos está informando, porque de lo contrario caeríamos en errores de entendimiento, ya que Lucas nos dice y nos muestra la Sagrada Escritura de una manera distinta que Mateo y Marcos, y principalmente que Juan. Vamos a ir analizándolo desde un punto de vista teológico para que lo podamos ir entendiendo con un poco más de exactitud. Dice el capítulo es número 24 de Lucas, el número 35 al 48, y empieza diciendo: entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Aquí nos está haciendo una referencia del camino a Emaús, en que dos discípulos habían encontrado a nuestro Señor Jesucristo después de que ya había resucitado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días y 40 noches. Ya sabemos, en la actualidad decimos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma, y aquí lo denotamos y aquí lo vamos a explicar y lo vamos a aseverar con un poquito más de exactitud. Y aquí los discípulos están contando lo que les había pasado en el camino y cómo a Jesucristo lo habían reconocido cuando partió el pan. No lo habían reconocido de otra manera. En ese momento nos damos cuenta de que los discípulos no se dieron cuenta que ese hombre que se habían encontrado en ese camino de Emaús, no le vieron las manos, que las tenía heridas, ni los pies, ni el costado, ni la espalda, ni la cabeza, ni todo su rostro. Aparte, recordemos que ese camino de Emaús había sido de una manera ya en el atardecer, en donde pues no hay luz como en la actualidad tenemos nosotros, luz eléctrica, y que podemos ver el rostro de las personas. Aparte, ellos se tapaban la cabeza con un manto, y pues casi toda la gente se dejaba crecer el bigote, la barba, pues estaban con el cabello largo, y pues era difícil, pero sí lo pudieron haber reconocido por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estuvieron 3 años viviendo con Él, escuchándolo, pero aquí nos dicen los discípulos que lo reconocen cuando partió el pan. ¿Y por qué nos dice este versículo que eso es que en la forma que lo reconocieron? Porque teológicamente debemos de entender que aquí está insinuando, aquí está demostrando, aquí está haciendo énfasis en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, cuando parte el pan. Porque eso es algo que debemos nosotros de considerar, que es uno de los sacramentos que tenemos nosotros en nuestra Iglesia Católica. Y por eso aquí los discípulos están mencionando que lo reconocen. Por eso nosotros, cuando estamos en misa, el momento más importante de la misa es la Eucaristía. Es cuando el Padre pone las manos sobre el cáliz y sobre la hostia, y ese es el momento más importante, porque es el momento en que nuestro Señor Jesucristo se hace presente de una forma espiritual, que es la consagración, como le decimos vulgarmente nosotros los católicos. Entonces es muy importante este suceso, porque aquí se está mencionando el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Por eso lo mencionan aquí, que esa es la forma que lo reconocen, y por eso la Iglesia Católica repetidamente durante todos los 365 días pues se tiene que llevar a cabo la Sagrada Eucaristía, porque se tiene que reconocer a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en la liturgia de la liturgia de la Eucaristía. Entonces vemos aquí cómo los discípulos pues esto lo están publicando. Hace unos días nosotros estábamos mencionando que la forma que los discípulos, ahora enviados apóstoles, tenían que predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en la lectura de Lucas nos está especificando que lo que debemos nosotros de tomar en cuenta y poner mucha atención es que la predicación debe de ser de nuestro Señor Jesucristo en el acto sacramental de la Eucaristía, y ese es el momento en que nosotros debemos de reconocerlo. Por eso nosotros llevamos ese sacramento de confesión, de reconciliación, y también tenemos el sacramento de la Eucaristía, de la comunión. ¿A quién recibimos en la comunión? Recibimos a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esas 4 significados tiene el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo: sangre, alma y divinidad. Y bueno, pues aquí nos sigue diciendo en el versículo número 36 que estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Entonces nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo
En el momento que hay dos o más reunidos en su nombre y hablan de Él está en medio de ellos. Esa es una de las partes muy importantes de los números cabalísticos que mencionan a algunos explicadores de las Sagradas Escrituras, que todos los números en las Sagradas Escrituras tienen una importancia, y donde el número 2 significa que ahí está Cristo, y aquí estamos dándonos cuenta que verdaderamente se cumple ese significado. Donde hay dos discípulos o más, ahí está en medio de ellos, y aquí el versículo número 36 no lo equipara y no lo explica de una manera muy exacta. Estaban todavía hablando de estas cosas, están hablando de Jesucristo, más de dos discípulos, cuando Jesús se puso en medio de ellos. Y el ponerse en medio de ellos quiere decir que está al mismo nivel que ellos. Ni les está presumiendo, ni les está diciendo que Él es el Rey de Reyes, ni les está presumiendo que Él resucitó, ni tampoco les está presumiendo que ha venido a ellos para darles una dirección o una autoridad. No, solamente les dice lo que hace unos días, la semana pasada, en la otra lectura, vimos ese saludo, la paz a ustedes. Y recordemos que no está diciendo paz a ustedes como un saludo como lo que hacemos nosotros en la actualidad, de que llegamos y le decimos hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, 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 no. No es un saludo normal y corriente y común. Es un saludo en donde les está diciendo, les está brindando, los está llenando de ese Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da paz en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Y entonces, por eso Jesucristo es lo más importante que nos regala. Por eso se tenía que ir, para podernos dejar esa paz, ese amor que es el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu Santo está con nosotros desde que fuimos bautizados. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo, al resucitar y al estar haciendo presente con los discípulos, les dice la paz a ustedes. No es un saludo común y corriente, es que les está llenando del Espíritu Santo, para que tengan los dones de inteligencia, los dones de piedad, de ciencia, de sabiduría, todos los dones. Jesucristo nos ha regalado esos dones a nosotros después de su resurrección. En el número 37 dice, ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Aquí debemos de entender entonces que los espíritus pues sí existen, y que los espíritus andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Esos espíritus, bueno, pues ya sabemos nosotros que son de los malignos, pero también hay espíritus que están atorados en este planeta, en esta tierra, de gente que murió. Por lo tanto, desde ese entonces ya el género humano tenía consideración a que los espíritus podían estar presentes en la vida terrenal del humano. Y aquí ellos pues tienen mucho miedo, se asustan, pensando que estaban viendo un espíritu. Todavía no reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, esos hombres que lo encontraron en el camino de Maús no lo reconocieron. Y aquí nos damos cuenta que a pesar de que 8 días antes ya les había mencionado esa frase de la paz a ustedes, no habían entendido. Pues eso nos pasa a nosotros en la actualidad. Repetidamente los que son muy mochilones, muy religiosos, muy allegados a la iglesia, cada 8 días van al templo, cada 8 días escuchan misa. Otros pues irán a sus clases de Biblia, de pastoral, de colegio bíblico. Cada 8 días se avientan 1 hora, 2 horas de estudio, se avientan las horas litúrgicas, hacen su rosario, están en algún grupo parroquial y reciben una instrucción espiritual. Y de todas maneras, a pesar de que están estudie y estudie, no se acuerdan verdaderamente de la frase o de las partes principales de lo que están estudiando. Y aquí vemos cómo los discípulos pues nos están haciendo una demostración. Ellos 8 días antes ya habían escuchado esa frase de paz a ustedes que les dijo cuando estaban reunidos y escondidos porque tenían miedo a los judíos, y no entienden ahora esta frase, no la reconocen, no la interpretan y no se dan cuenta que es nuestro Señor Jesucristo quien les está hablando. Se dan cuenta entonces, ¿por qué? Porque todavía no tienen el Espíritu Santo pleno, todavía tienen unas secuelas en las cuales pues ellos todavía no comprenden. No, tampoco los vamos a culpar totalmente, ¿no? Vamos viendo punto por punto para que ustedes se den cuenta de que la situación es que el Espíritu Santo nos llena de sabiduría, de inteligencia, de caridad, de paz, de humildad, de sencillez, para poder entender las cosas del Señor. Entonces aquí en el número 37, pues es una forma natural del género humano, de las personas, en donde pues ellos se asustan mucho y piensan que están viendo un espíritu. No dice aquí que sea un espíritu maligno, ni tampoco un espíritu de persona, ni otra clase de espíritu, pero pues ellos
se atemorizan. Y vemos cómo enseguida en el versículo número 38 ya nos menciona, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Les hace dos preguntas. A nosotros nos podría hacer estas preguntas en la actualidad. ¿Por qué estás temeroso? ¿Por qué estás asustado? Pues porque somos muy terrenales, porque somos muy mundanos, somos muy sociales, porque estamos clavados en las cosas de este planeta. Y por eso estamos muy asustados. Le tenemos miedo a la muerte, no nos queremos morir. Yo sé que la muerte, pues a todos nos va a llegar. Ahí ninguno de los que estamos escuchando esto va a decir, pues yo nunca me voy a morir. Si nuestro Señor Jesucristo se murió, que es el Rey de Reyes, que es nuestro Salvador, ustedes creen que no se van a morir. Ustedes, por ahí muchos agarran y dicen que nuestra Santísima Madre no se murió, que se quedó dormida, pero eso es ponerle mucho amor a nuestra Santísima Madre. Todos los seres humanos nos hemos muerto, y si eso hubiese sido, nuestro Señor Jesucristo nos lo hubiera explicado y dicho en algunos de sus evangelios, y en ninguna parte nos dice, mi madre no va a morir, mi madre va a estar aquí eternamente con ustedes, y no lo dice. Solamente hay ciertos puntos que en el Apocalipsis el evangelista, el discípulo apóstol Juan, nos menciona algo relacionado a nuestra Santísima Madre, pero de una manera muy distinta, y no nos dice exactamente que nuestra Santísima Madre no haya muerto, ni tampoco que esté dormida, ni que haya quedado dormida y que está siempre con nosotros. Todos los seres humanos vamos a morir, y pues sí, es un paso de nuestra vida que pues es muy difícil, y que pues la muerte es la muerte, pero aquí es que nosotros nos debemos de preparar para morir, y casi siempre estamos en vida y nunca nos preparamos para morir. Siempre nos preparamos para vivir la vida al máximo. ¿Por qué? Porque decimos, vamos a vivir la vida al máximo porque un día nos vamos a morir. ¿Qué es lo que no vamos a llevar? Dicen por ahí algunos dichos. Pues todo lo paseado y lo vivido y lo tragado o lo comido, ¿verdad? Y pues no nos llevamos nada, y aquí lo que venimos es a conocer, amar y servir a Dios, y venimos a prepararnos para partir de aquí. Recuerden que solamente estamos un tiempo en este planeta, en esta vida. Es la vida como una señora embarazada que tiene 7 meses, 8 meses, 9 meses al hijo y da a luz. Pues así vamos a dar nosotros, vamos a nacer en la vida eterna, y estamos aquí en el vientre de la madre tierra, y aquí vamos a estar un tiempo determinado que nos estamos preparando para resucitar en Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente. Esa es la liturgia que nosotros, es la oración que nosotros, son las frases que nosotros repetimos en la Santa Misa. Y nos dice aquí, ¿por qué están asustados? ¿Por qué nos asustamos? Pues ya lo acabamos de mencionar, porque somos muy materialistas y muy terrenales. ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? ¿Por qué las tenemos? Porque no conocemos a Dios, no estudiamos. Al conocer al Dios, pues lo amamos y lo servimos, pero si no lo conocemos, tenemos muchos sentimientos encontrados de esta vida, tenemos problemas, tenemos situaciones críticas en nuestra vida, y pues sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, que Dios nos está castigando, y tenemos muchos problemas y muchas dudas. Pero si conociéramos verdaderamente a Dios, miren, la verdad, sinceramente no tendríamos ni por qué estarnos preocupando por las cosas las manda Dios. Y por ahí mucha gente dice, nadie se mueve, ni nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y muchos critican eso y dicen, bueno, porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay muerte, porque hay enfermedades. Pues porque son los 4 jinetes del Apocalipsis, y en el Apocalipsis nos menciona que esos jinetes siempre están cabalgando en el planeta. Entonces eso pues ya Dios nos lo había dicho. Entonces ahora se contradeciría él al decir que primero nos dice que van a haber los 4 jinetes del Apocalipsis, que es la muerte, la guerra, la hambre y la peste, y después nos vaya a decir, no, ya no los va a haber. Oye, pues que el Señor se arrepiente, o que el Señor no tiene decisión. Pues no, pues Él es el Todopoderoso. Pero hay gente que, como no conoce esto, piensa que la guerra, las enfermedades, la muerte, el hambre, son causas que Dios las está permitiendo para estarnos a nosotros castigando. Y no, Dios ya nos las había anunciado. Y bueno, pues acuérdense de un evangelio en donde dice a los discípulos, cuando un discípulo le dice, maestro, ese perfume de alabastro que te acaban de poner en tu cabeza, mejor lo hubiéramos vendido y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesucristo les dice, a los pobres siempre los vas a tener toda la vida. Entonces por ahí los presidentes de algunos países en donde dicen,
vamos a acabar con la pobreza, pues una bola de mentirosos, porque si nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que siempre vamos a tener pobres, pues siempre va a haber pobres. ¿Y para qué son los pobres? Para que nosotros hagamos caridad, para que nosotros hagamos nuestras obras con ellos. El Señor nos los va a poner en nuestro camino para que nosotros le demos casa, vestido y sustento. Recuerden que el Señor nos dice, cuando a uno de esos le diste casa, a mí me lo diste. Cuando a uno de esos le diste vestido, a mí me lo diste. Cuando a uno de esos le dices de comer, a mí me lo diste. Y a quien no se lo diste, pues a mí no me lo hiciste. Entonces, pues ahí está connotada la explicación de que todo esto era muy importante de que se presentara. Y bueno, por eso les dice, ¿por qué tienen esas dudas en su corazón? Pues por eso, porque no conocen a nuestro Padre Dios, no conocen a nuestro Señor Jesucristo. En el número 39 les da el testimonio importante. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Entonces, aquí el versículo número 39 les está haciendo una explicación más inédita y más explícita a los discípulos. No nos menciona los nombres de estos discípulos, pero ya sería el colmo que uno de estos discípulos fuera Tomás, ya que a Tomás pues ya le había hecho ese estudio, ese análisis, esa explicación muy personal, muy explícita, pero se dan cuenta como también hay otros Tomases y todos se burlan de que ay, eres como Tomás, ¿no crees? Y los mismos discípulos a lo mejor criticaron mucho a Tomás y aquí nos estamos dando cuenta que esos otros discípulos también tenían que ver, palpar para poder creer. Y miren cómo les menciona manos y pies y ya no les menciona el costado, tampoco les menciona su cabeza, donde fue golpeado su rostro, ni su espalda, de tantos castigos que le propiciaron los romanos, los verdugos, como castigo. Les menciona solamente las manos y los pies, y porque habíamos visto que la semana pasada que las manos era para que se dieran cuenta que con las manos iban a elaborar, llevar a cabo las acciones de la caridad con el prójimo, y les había enseñado el costado para que se dieran cuenta que de ahí estaba nuestro corazón, de ahí estaba su corazón, de salen los sentimientos. En ese entonces les estaba diciendo a los discípulos que lo que tenían que ellos predicar, que tenían que ellos darle a conocer a la gente era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, en este tiempo y en este momento, les está enseñando solamente las manos y los pies, ya no el costado, porque lo importante era que las manos vas a laborar con tus manos, vas a llevar a cabo las obras de caridad, y los pies porque con ellos vas a transportarte de un lugar a otro, al lugar a donde el Señor te lleve, al lugar a donde el Señor te ponga. Ahí es en donde debes tú de laborar. A lo mejor te pone a una persona inadecuada, pues a esa le debes tú de ayudar y explicar. A lo mejor te lleva para que veas a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a los necesitados, pues ahí. Y muchas veces nosotros renegamos y no queremos ir porque decimos está muy lejos, no tengo coche, no tengo dinero para transporte, salgo muy tarde, ¿cómo es que voy a ir a tal lugar a ver al enfermo, a ver X, X y X? Siempre ponemos nosotros pretextos, y aquí nos estamos dando cuenta que el Señor nos está explicando que Él nos enseña las manos y los pies porque es con lo que tú vas a llevar a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y les menciona, soy yo mismo. Les dice, soy yo mismo, pues el Maestro, tóquenme y véanme. Al Señor lo tenemos que tocar y lo tenemos que ver, pero lo tenemos que ver en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y les menciona, un espíritu no tiene carne y huesos. Aquí hace la referencia. Entonces ustedes deben de entender que los espíritus existen. Esa es una nota muy importante. Hasta nuestro Señor Jesucristo mismo les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo no soy espíritu, por lo tanto sí existen los espíritus y sí vagan los espíritus y sí andan por ahí entre nosotros. Y por eso les dice, yo no soy un espíritu como ustedes ven que tengo yo, sí tengo yo carne y huesos. O sea que nuestro Señor Jesucristo resucitó en carne y espíritu, en espíritu y carne. Y no solamente se los dice, sino que adelante les menciona el número 40, al decirles esto les enseñó las manos y los pies, ya les muestra las marcas, y entonces pues ahí ya les está diciendo perfectamente que es el Maestro. ¿Por qué está haciendo esto nuestro Señor Jesucristo? Teológicamente nos está dando aquí una indicación, que nosotros a quien debemos de predicar no es a San Judas Tadeo, no es a San Charbel, no es a nuestra Santísima Virgen, la patrona de América, la Virgen de Guadalupe, no es ningún santo,
sino es a nuestro Señor Jesucristo al que debemos de predicar. Y no aquí solamente su resurrección, sino su doctrina, lo que Él ha enseñado y lo que Él nos ha dejado a que nosotros podamos pasársele esa información a la demás gente. Y que seamos testigos plenos de que nuestro Señor Jesucristo no solamente resucitó, sino que estamos convencidos, que nosotros seguimos a Cristo por convicción, porque estamos convencidos de lo que Él ha dicho y hecho con cada uno de nosotros, y son testimonios veraces que tenemos nosotros en nuestra vida. Por eso les está Él explicando de esta manera, para que lo toquen, lo vean, esos discípulos, que desgraciadamente aquí no nos está mencionando el nombre de los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos mencionará Lucas los nombres de los discípulos? Porque no importa el nombre de los discípulos, lo que importa es que eres tú, que soy yo, que somos los que estamos escuchando somos discípulos. Si quieres ser enviado, pues llénate del Espíritu Santo y ponte a trabajar, para que seas tú enviado y un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. En el número 41 dice, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Se dan cuenta cómo se quedan plasmados, se quedan asombrados, se quedan con una alegría inmensa al ver que nuestro Señor Jesucristo pues estaba presente? Posiblemente alguno de ellos estaba pensando que nuestro Señor Jesucristo pues había resucitado y se iba a quedar con ellos durante mucho tiempo, y que a lo mejor pues ya iban a continuar así, ya no lo podían matar dos veces a nuestro Señor Jesucristo. Entonces pues no sé qué estaría pasando por sus mentes de los discípulos, pero lo que sí nos damos cuenta es de que ellos siguen pensando de una manera terrenal, mundana, y eso es lo que a nosotros nos aparta de las cosas de Dios. Cuando empezamos a pensar de una forma terrenal y mundana, tenemos que pensar de una manera espiritual para poder entender las cosas del Señor, su palabra, sus mensajes. Y les menciona, tienen algo aquí de comer, vuelve a hacer referencia a la Eucaristía, vuelve a hacer referencia a eso importante que es el sacramento de la Eucaristía, y les dice, tienen algo de comer. Le pudieron de haber dicho, pues tenemos pan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese evangelio en donde la multiplicación de los panes, sí, que eran 5 panes y 2 peces? Pues aquí podían haber tenido pan. Qué casualidad que nada más tenían pescado, ¿verdad? Asado. Que los pescadores nada más se dedicaban a eso. Y vuelvo a poner ese punto, ¿qué andaban haciendo ahí los discípulos? Ya me estoy dando cuenta ahí entonces que entonces estos discípulos eran pescadores. Y bueno, tenemos 4 pescadores por ahí de los 12 que son. Bueno, que aquí pues podríamos decir que ya nada más había 11 discípulos, porque Judas Iscariote pues ya había caminado, ¿verdad?, a su lugar, y ya nada más quedaban 11. Pero de los 11 pues había 4 pescadores. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son? Bueno, pues Simón Pedro, su hermano Andrés, Juan y Santiago. Y si estos les van a ofrecer pescado, por lo tanto, teniendo esta nota, estamos pensando que esos pescadores eran ellos. Y voy a creer que después de 3 años, y después de que se les apareció, después de que Simón Pedro corrió al sepulcro, y de que no, y que Juan corrió y no entró, y que esperó a Pedro, y Pedro entró y vio los lienzos, y entonces regresaron y informaron a los demás de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, etcétera, 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 ¿cómo es posible que no lo hayan reconocido? Esto nos hace entender que la palabra de Dios es muy importante que nosotros verdaderamente la conozcamos, porque de lo contrario la podemos escuchar, la podemos leer y no la podemos entender, y nos entra por una oreja y nos sale por la otra, y puede pasar 1 día, 2 días y 3 días y ya, se nos olvidó. Y hay gente que va a misa, hay gente que va a la oración, al estudio, y a lo que va no va a eso, sino a criticar a la gente, a distraerse, a estar tranquilo, porque a lo mejor ahí nada más escucha mucha tranquilidad, no oye tanto escándalo de su vieja en la casa o los chiquillos que están haciendo ruido, y a lo mejor ahí en el centro de oración o en la iglesia pues se siente muy tranquilo y está meditando, pero no está poniendo atención, no está escuchando verdaderamente, no está aprendiendo verdaderamente la palabra de Dios, y entonces pues no está pasando por nada de lo hermoso que es el entendimiento de las cosas del Señor. Y entonces pues le puede pasar lo mismo que a estos discípulos, que no nos menciona el nombre. Lucas le vamos a poner ahí una condecoración por no querernos decir quiénes eran estos discípulos, pero afortunadamente no somos tan torpes y nos estamos dando cuenta que eran pescadores, porque nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿tienen aquí algo de comer?
¿Y qué le dice en el número 42? Dice la escritura, le dieron un pedazo de pescado asado. Ahora, vamos a pensar que no es ninguno de los 12 discípulos. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se le apareció también a toda esa gente a la que le estuvo predicando y que también son discípulos y que estuvieron ellos escuchando la palabra de Dios durante los 3 años que estuvo Jesucristo predicando y que a lo mejor pues también eran pescadores. Pero esa es otra posibilidad. Aquí le dan un pedazo de pescado y no le dan un pescado completo. Esto tiene un significado. No crean que nada más dice, ay, es que pues, le tenían un pedazo y por eso se lo dieron, ¿no? Y Lucas dice, le dieron un pescado completo o un pedazo, ¿no? No, es que el pescado estaba muy grande y nada más le dimos un cachito, ¿no? No se lo vaya a acabar. No, no, no. Todo esto tiene un mensaje teológico. Lucas no escribió por escribir. Lucas era una persona muy preparada y para llevar a cabo este evangelio tuvo que tener él mucha investigación para poder escribir lo que nosotros ahorita estamos leyendo. Y si el Señor nos está diciendo, y les está diciendo a los discípulos, tienes algo de comer, nos está diciendo a nosotros, ya les dije la referencia, que es la Eucaristía, pero nos está diciendo a nosotros en la actualidad, ¿tienes algo que comer? ¿Qué has hecho en la vida? ¿Qué has comido en la vida? ¿Puro terrenal? ¿Pura materia? ¿Pura vida social? ¿Pura satisfacción sexual? ¿Pura vida común y corriente? ¿Qué tienes que comer que me invites a mí? ¿Qué le vamos a entregar a nuestro Señor cuando lleguemos con Él, cuando nos vayamos de aquí? ¿Qué le vamos a dar? ¿Los malos hechos, las malas actitudes, los pecados que tenemos? ¿Eso es lo que le vamos a convidar a nuestro Señor Jesucristo? ¿O le vamos a convidar nuestras buenas obras que hemos comido durante toda nuestra vida? Pues aquí nos está hablando de la Eucaristía, aquí nos está hablando de que nos tenemos que poner a trabajar. Cuando llega un invitado a su casa o alguien llega y de improviso en su casa, ¿no le invitan ustedes a veces mínimo un vaso con agua? ¿O no le invitan ustedes de comer? Pero si ustedes ni cocinan ni compran nada y ni comen, ustedes comen en la calle y andan de gorrita a ver quién les invita, un sopa, una quesadilla en la calle, un pan vaso y no tienen nada que, pues ¿qué le pueden invitar a la persona que llega a su casa? Pues nada. Pero aquí nos estamos dando cuenta que estos discípulos sí tienen, aunque sea un pedazo de pescado. ¿Y por qué pescado? Porque recuerden que a los discípulos y principalmente a Pedro le dijo que voy a ser pescador de hombres. El pescado está significado el trabajo que le tiene que llevar a cabo con los hombres. Y le dieron un pedazo de pescado, y hablemos de ese pedazo, porque un pedazo y no un pescado pleno y completo. Y le dice que es un pescado asado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen muchos, bueno, pues es la manera como se lo comían los pescadores, es la manera que se comía la gente que sacaba el pescado del pez del mar o del lago y así asado y rápido se lo comían. En la actualidad pues lo preparamos de diferentes formas, podría decir la gente así, pero no. Aquí vemos cómo lo principal es una referencia de cómo hacían los judíos una preparación de ofrecimiento a nuestro Padre Dios del sacrificio. ¿Se acuerdan de Abraham, que llevó a su hijo para ponerlo en sacrificio ante nuestro Padre Dios, y que había preparado la leña, ¿verdad? Para asarlo, para quemarlo dirían ustedes, ¿no? Pero para asarlo, aunque bueno, pues Dios no le permitió eso, era una prueba muy grande que le había puesto a Abraham, pero el asarlo, el verbo de asar, el verbo que tenemos teológicamente en la Sagrada Escritura es de purificación. ¿Y por qué le dice un pedazo? Porque le dice nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo a nosotros, con algo, con un pedazo, con algo de ti es suficiente tu trabajo que me lo ofrezcas. No necesito todo, no necesito pleno. El Señor nos da tantas facilidades, nos da tantas oportunidades todos los días, que con algo que hagas, por eso en la Iglesia Católica, en las iglesias dicen, haz tu obra de caridad diaria, aunque sea una, y que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Entonces eso quiere decir un pedazo, una parte de ti. El Señor no es tan exigente como pensamos. El Señor te está diciendo todo, no. Recordemos que cuando le dijeron vamos a pagarle tributo al César, él dijo, ¿de quién es el rostro de la moneda? Del César, pues darle a César lo del César y a Dios lo de Dios. El cuerpo, la tierra se queda aquí, el espíritu tiene que regresar con nuestro Padre Dios. El Señor no te va a decir quiero cuerpo y alma, no.
le está diciendo tu espíritu, tu alma, tu vida, para que te dé tu vida eterna. Pasemos al número 43. Y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Les está demostrando aquí muchas cosas. Una, que nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Número 2, les está demostrando que la Eucaristía es lo más importante que tenemos nosotros, los discípulos, los cristianos, los apóstoles, los conocedores de la palabra de Dios. Y número 3, nos está el Señor demostrando que Él es humilde, que Él acepta estar con nosotros cuando hay 2 o más reunidos en su nombre. Y en medio de nosotros el Señor se hace presente y nos otorga esa paz a ustedes, como lo dijo en el versículo número 36, que les está regalando al Espíritu Santo. Luego les dijo en el número 44, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes. A ver, pues, o sea que ya no está ahí con ellos. ¿Se dan cuenta de esta frase? Debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo, porque lo podemos leer de corrido y no lo vamos a entender. Muy claramente les está diciendo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié. Ya se los había anunciado, ya se los había explicado, ya se los había dicho. Recuerden a los discípulos, ahí lo pueden ustedes leer en los evangelios. Es muy importante que lean ustedes los 4 evangelios que tenemos en la Sagrada Escritura. Léanlos con calma para que se den cuenta toda la forma en que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando. Y les dice, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas. Y en los salmos. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo ya está haciendo una referencia de que todo estaba ya escrito en la ley mosaica y en el libro de los profetas y en los salmos. Entonces hizo Jesús que entendieran las Escrituras. En ese momento entienden las Escrituras. ¿Por qué? Porque se están llenando del Espíritu Santo, se están dando cuenta de que nuestro Señor Jesucristo les está explicando. ¿Quién es el que nos explica? ¿Quién es el que nos da el entendimiento? Nuestro Señor Jesucristo, no los ángeles, no los santos, no nuestra Santísima Virgen. Aquí nuestro Señor Jesucristo es el que nos enseña, el que nos dice, el que nos explica. Para que podamos entender las Escrituras. Y para cuando nosotros leemos las Escrituras, siempre se nos pide que hagamos la oración del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu del amor del Padre y del Hijo, para que podamos entender la palabra de Dios. Y nos menciona aquí, y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Ya les había explicado, ya les había dicho. Entonces pues no podemos culpar a nadie, mucho menos a Judas Iscariote, porque pues ya todo estaba escrito. Como les hemos mencionado, Judas Iscariote solamente hizo lo que tenía que hacer, y de hecho está escrito. Cuando le dice, maestro, ¿acaso soy yo? Y le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces nos dice a nosotros, ve a hacer lo que tienes que hacer. Es lo que tenemos que hacer nosotros, cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Muy claramente nos dice en este versículo número 46, escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Jesucristo muere el viernes, sábado segundo día y domingo tercer día, porque muchos cuentan 24 horas, dicen murió a las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde es un día, domingo a las 3 de la tarde 2 días, y el lunes a las 3 de la tarde son 3 días, pero no, esa es una secta religiosa que por ahí andan también diciendo que nuestro Señor Jesucristo resucitó el lunes, pero no, resucita el domingo, porque no se cuentan de 24 horas, se cuenta por la luz del sol. Muere a las 3 de la tarde el viernes, el sábado es otro día con otro sol, y el domingo al amanecer resucita nuestro Señor Jesucristo, que por ahí María Magdalena, podríamos decir que es la primera de las mujeres. ¿Cómo son las mujeres, verdad? Siempre andan en todo y siempre andan ahí escudriñando y queriendo saber todo, Pero bueno, pues en este caso vamos a ponerle también una condecoración a María Magdalena, porque fue la primera que fue ahí a observar a nuestro Señor Jesucristo, y les lleva el chisme a Simón, Pedro, los discípulos, y a Juanito, ¿verdad? Y va corriendo Juanito, 17 años tenía aproximadamente Juan. Pues no,
lo hubiéramos metido también en la Olimpiada, a lo mejor ganaba una medalla, ¿verdad? Porque imagínense querer ver a nuestro Señor Jesucristo. Y digo, yo ya estoy grandecito, yo creo que si corro ya no llego, pero como Pedro, ¿verdad? Hasta en segundo lugar. Pero bueno, vemos aquí como la situación es de que, pues, los discípulos alcanzan a tener una consideración muy grande en su corazón, en su espíritu, por estar con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí dice que tenía que resucitar al tercer día, y bueno, pues se cumple esto. El número 47 dice, en su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Eso es lo que en este momento les está pidiendo a los discípulos que prediquen. No les está pidiendo que prediquen su resurrección. Les está pidiendo que prediquen, nos está pidiendo a nosotros anunciar a quien sea, ¿sí?, la palabra, la doctrina, que se vuelvan principalmente a Dios, que ya dejen de no creer en Dios, principalmente los ateos, que ya dejen sus creencias vanas y tontas y estúpidas de creer en fetichería, en amuletos, y ponle el ojo de venado al bebé para que no le hagan mal ojo, pon tantita sal, pon semillas dentro de la casa para que siempre haya de comer. Ay, en fin de año, olvídense, no, qué barbaridad, ¿no? Maletas, ropa interior de color rojo, amarillo, no, herraduras por aquí, herraduras por allá, el agua bendita por aquí, el agua bendita por allá, no, o sea, puras creencias vanas. Hay que anunciar la palabra de Dios, y lo principal que nos pide el Señor es que nos volvamos, que creamos en Dios. Vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, conózcanme a mí, estudienme a mí, pídanme a mí? No, está diciendo que nos volvamos a nuestro Padre Dios, porque Él es el Todopoderoso. Si hubiera sido importante los santos, nos los hubiera dicho. Va a haber santos en un futuro, a ellos escúchenle, a ellos háganles caso, a los ángeles también. Mi Santísima Madre, bueno, pues a lo mejor no decía Santísima, a lo mejor decía mi mamá, se va a estar apareciendo en todos los países, háganle caso, obedezcan. Si eso hubiera sido importante, ¿ustedes creen que en algún evangelio nuestro Señor Jesucristo no nos lo hubiera dicho? Siempre nuestro Señor Jesucristo nos indica, nos pone en la dirección de que nuestro Padre Dios es al quien le debemos todo, porque Él es nuestro Padre, Él es el Todopoderoso. Pero bueno, muy claramente nos lo está diciendo, es para que se nos perdonen nuestros pecados. Todos somos pecadores, nadie puede presumir de que no sea pecador. Y en el último versículo, pues dicen ustedes, ya es el último versículo, está muy chiquito, ustedes son testigos de estas cosas. Y de ahí pues muchos, hasta hay una secta religiosa ahí, o ya como religión, dicen que son los testigos de Jehová. Si son testigos de Jehová, pues son del Antiguo Testamento. Si son testigos de Dios, pues son de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ellos se dicen que son testigos de Jehová. Y pues aquí dice que son testigos de estas cosas. Pues los testigos de estas cosas son todos los discípulos, todos los apóstoles, todos los que somos cristianos, todos los que estamos escuchando la palabra de Dios. Y así termina este evangelio, en donde este próximo domingo, tercer domingo de Pascua, Pascua quiere decir paso, ahora te está invitando, a ti te está invitando a que anuncies la palabra de Dios, y si no, a que te vuelvas a la verdad. Y la única verdad es nuestro Padre Dios. No le busques con un santo, no le busques con un ángel, no le busques, no estés quitándole el tiempo a nuestra Santísima Madre, que ya tiene mucho que estar pidiendo por nosotros y orando por nosotros, para que salgamos de ese bache tan grande que tenemos de la ignorancia, de ese problema que tenemos tan grande, que estamos tan alejados de nuestro Padre Dios, porque nuestra Santísima Madre lo que hace es pedirle a Dios Padre que nos perdone de nuestros pecados. Es lo que está haciendo nuestra Santísima Madre. Y ahí le estamos pidiendo nosotros milagritos, que nos vaya bien, que tengamos dinero, casa, coche, infinidad de cosas. Vamos a leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 13 al 15 y del 17 al 19. ¿Y qué nos dice? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados,
ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades, a quien cuando Pilato quiso soltarlo, ustedes no lo permitieron. Los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, es la continuación, dicen muchos, del Evangelio de Lucas. Y aquí nos estamos dando cuenta entonces que nos está explicando que ese Dios, nuestro Padre Dios, que es el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nosotros, y de todos nuestros antepasados, de todos los profetas judíos, le ha dado el más honor a su siervo, que es Jesucristo. Lo hace llamar y nos hace entender que es su Hijo. Recuerden, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo le dijo: este es mi Hijo amado, al que tengo todas mis complacencias. Y vemos aquí como dice que los judíos lo entregaron a las autoridades, y Pilato, un romano no judío, lo quiso liberar, quiso hacer lo imposible por soltarlo, pero pues no tuvo éxito. Es una guerra, es una batalla que ese romano soldado, ese Pilato, no ganó. Tantas ganaría, tantas guerras, a lo mejor batallas, luchó corporalmente, físicamente, terrenalmente, pero Pilato fue vencido en una guerra espiritual en la que no pudo con el Sanedrín, con las ideas, con las creencias de los judíos, y no pudo liberar a nuestro Señor Jesucristo. Pero él también fue un instrumento de nuestro Señor Jesucristo para su muerte y su resurrección. No podemos culpar a Pilato, porque él también fue un instrumento. Porque muchos condenan a Judas Iscariote porque el traidor. ¿Y quién lo mandó matar? Pilato. Él dio la orden. Si él no hubiera dado la orden, entonces Pilato es el asesino y Judas Iscariote es el traidor. ¿Tú qué escoges, ser asesino o ser el traidor? Porque hay varios, y los soldados que lo fueron castigando, ¿eres el castigador de nuestro Señor? ¿O quieres ser como el Sanedrín, el levantafalsos, el mentiroso, el comprador? El número 14 dice: en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y es lo que hacemos en la actualidad. Ahora que se vienen las elecciones en este país en el 2015, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el gobierno que tenemos porque nosotros lo elegimos. Y si no vas y lo eliges, pues de todas maneras te lo imponen. O sea que de todas maneras el pueblo tiene lo que merece. Y ahí, ¿qué merecieron? Que fuera liberado, ¿quién? Barrabás, un criminal, un asesino. Y no que fuera liberado ese santo y justo. Y dirán ustedes, pues el Sanedrín también tuvo culpa. Pues igual que Pilato, entonces, igual que Judas Iscariote. No. También el Sanedrín y todos los sacerdotes también fueron instrumentos de la palabra de Dios para que se cumpliera lo que ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. No podemos culpar a nadie, nosotros no podemos hacer juicio a nadie, nosotros no podemos juzgar a nadie, el único que juzga es nuestro Padre Dios. Pero en la actualidad, ¿cómo juzgamos a la gente? ¿Cómo criticamos a la gente? ¿Y cómo hablamos mal de la gente? Y bueno, pues eso a nosotros lo hacemos quizá de una manera circunstancial, pero si lo haces de una manera en la que tú ya eres un abogado, un licenciado, y en la que ya estás, pues en Estados Unidos hay pena de muerte, y en la que tú ya estás aplicando el asesinato de una persona, pues te estás convirtiendo como Pilato, te estás convirtiendo como el Sanedrín, te estás convirtiendo como Judas Iscariote, te estás convirtiendo como tantos judíos que gritaron: crucifícale, crucifícale. En el número 15 dice: y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Y lo estamos viendo aquí, que los discípulos son testigos de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, de cómo murió y de cómo resucitó. Y nos estamos dando cuenta que los discípulos aquí nos están dando ese mensaje para que nosotros lo entendamos y lo creamos. En el número 17 dice: ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber. ¿Se dan cuenta cómo aquí Lucas mismo lo está especificando? Ustedes lo hicieron. Una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, la segunda palabra, porque ¿cuál fue la primera? La primera fue Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues sí, no sabemos lo que hacemos. Somos verdaderamente unos ignorantes.
Y muchos estudiamos la palabra de Dios, muchos leemos la Sagrada Escritura, muchos vamos a misa, muchos andamos en tantos grupos parroquiales, en las capillas, en las iglesias, y no aprendemos. Sí, unos son que salesianos y ya formaron parte de los salesianos y ya andan por aquí, y otros son de los mercedarios, y terminan vendiendo quesadillas y sopes afuera de la iglesia, y terminan haciendo una vida de lo peor. Y supuestamente tuvieron preparación, supuestamente estuvieron en un grupo en el que posiblemente les explicaron y les enseñaron, pues no, porque les entró por una oreja y les salió por la otra, y nunca aprendieron nada, y siguen siendo ignorantes, como los del Sanedrín. ¿Cuántos años tuvieron que estudiar los del Sanedrín para conocer la palabra de Dios y todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos años? Porque eran sacerdotes, eran jefes, eran escribas, eran fariseos, no eran gente como tú y yo que nada más estamos leyendo aquí la lectura y que la leemos esta y la escuchamos y se acabó, no. Eran gente preparada, y gente preparada le hicieron a Jesucristo lo que le hicieron. Imagínate nosotros los ignorantes. Por eso aquí Lucas, y por eso nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí dice, ¿verdad? Hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Y nos menciona, pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Ya era una profecía, ya estaba escrito, y qué casualidad, en la época que nació nuestro Señor Jesucristo, sí andaban muy preocupados de que ya se iba a cumplir la fecha, y que porque la estrella, que en Belén, y ya por ahí hasta Herodes andaba diciendo a los reyes, a los reyes de Oriente, a los magos de Oriente, ¿verdad? A los príncipes de Oriente, que le dijeran cuando encontraran al niño que había nacido, pues, pero bien que sabían las profecías, pero bien que conocían la palabra de Dios. Pero no fuera en este tiempo y forma que nuestro Señor Jesucristo, a la edad de los 33 años, había hecho lo que había hecho, porque el Sanedrín se sintió desplazado. Todos los sacerdotes se sintieron que los estaban haciendo a un lado, porque imagínense la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, pues era vasta. Una vez juntó a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, y otra vez juntó a 5,000 hombres. O sea, es muchísima gente la que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Hagan de cuenta que ahorita en la actualidad ya la gente no fuera a misa, las iglesias estuvieran vacías, pues ¿de qué iban a vivir nuestros pobres presbíteros? ¿De qué iban a vivir? Pues ya no iban a tener limosna. No, pues iban a tener que dedicar a vender nichos en las parroquias, o se tenían que dedicar a vender otras cosas, a poner a las mercedarias a vender sopes y quesadillas afuera de la iglesia, pues para que le den dinero para su manutención, pobrecitos, ¿verdad? Con el coche que se cargan y los relojes de oro que se cargan, ¿verdad? Y los obispos y los... Bueno, ya no quiero yo hablar más de esta gente, porque pues ellos son los que están cargando con su malestar, y no hay que juzgarlos, pero sí nos damos cuenta que no son humildes y no son sencillos, y ni mucho menos son unas personas a las que podemos nosotros tomar como ejemplo, ¿verdad? Al único ejemplo que debemos de tomar es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él nos dice que no lo sigamos a Él, sino que sigamos a nuestro Padre Dios. Entonces imagínense. Bueno, eso te lo dejo a ti para que lo entiendas, las razones. Ahí tú sabes si lo quieres aceptar. Si no, pues sigue tu vida como tú lo quieras seguir, viviéndola, termínatela, y lo viajado, lo tragado y lo vivido, disfrútalo, porque el día que te mueras sí te vas a morir. Espero que los que escuchen la palabra de Dios conozcan y llamen a Dios, pues no se mueran, sino se duerman, ¿verdad? En la esperanza de la resurrección. Dice en el número 18, pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado, ya estaba anunciado, por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Quizá entonces el Señor les mande tiempos de alivio, pues ojalá y el Señor nos dé tiempos extras, serie de penales, que nos dé más tiempo a un segundo partido, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener más tiempo de hacer algo y de cumplir con lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Pero bueno, no sabemos el tiempo que nosotros vayamos a partir de aquí, por lo tanto, pues haz lo que tienes que hacer cuanto antes, porque no sabemos el día ni la hora en la que nos vamos a ir de aquí. Vamos a leer porque ya se nos está haciendo tardísimo, ¿verdad? Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 2, del 1 al 5, y miren cómo dice San Juan
el evangelista, porque pues tiene un evangelio, por ahí lo tenemos, y también estamos aquí leyendo una de sus cartas. Fíjense cómo nos dice, ¿por qué nos dice de esta manera y nos dice hermanos? Fíjense cómo empieza la lectura, hijitos míos. No son hijos de sangre, ¿verdad? No son sus hijos que tuvo con su esposa, ¿verdad? Porque muchos, ay, le escribió una carta a sus hijos. No, 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 no. Les está diciendo hijitos míos porque ya todos nos ve como chamacos. Ya ven, ¿qué es un niño y un adolescente? Pues un niño inexperto, ignorante. El único niño que no fue ignorante y inexperto fue nuestro Señor Jesucristo, porque a la edad de los 12 años estaba en el templo dando unas explicaciones a los maestros de la ley que no están escritas aquí en esta Sagrada Escritura, porque les estaba jalando las orejas y les estaba diciendo hasta de lo que se iban a morir a los pobres sacerdotes que toda la vida se habían pasado estudiando la palabra de Dios y no sabían nada. Nada, no entendían nada. Y nuestro Señor Jesucristo a los 12 años en el templo les estaba dando unas cátedras. Fue el único niño que no fue inexperto, fue el único niño que no fue ignorante. ¿Ah? ¿Y qué pasó con nuestra Santísima Madre cuando lo encontró? Todavía lo regaña y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has estado lejos de nosotros? ¿Qué no sabes que estamos preocupados por ti? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a María, nuestra Santísima Madre, le dijo, ¿qué no sabes que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre? Volvemos a ese otro punto en el que nos está mencionando que lo más importante es nuestro Padre Dios, lo más importante es nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Y bueno, podemos seguir mencionando partes bíblicas, pasajes bíblicos en donde todo nos orilla a que nuestro Padre Dios es el número uno, el Todopoderoso. Y en ningún lado nos va a decir Jesucristo, el día de mañana, pues pídanle a los apóstoles, el día de mañana a los ángeles, el día de mañana a mi mamá, no. El día de mañana, pues búsquenme a mí, pídanme a mí, no. Él solamente nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pues sí, pues al conocer su palabra de Dios, estamos llegando a nuestro Padre Dios. Y bueno, entonces aquí les dice Juan, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, y Él es el justo juez. Pues no nos está diciendo que nuestra Santísima Madre nos vaya ahí a acompañar, Aquí el único que va a estar ahí cuando nosotros nos vayamos, cuando tengamos nuestro juicio particular, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único testigo, Él es el único que nos va a defender. ¿Por qué? Porque si lo conocimos, estuvimos con Él, es el que va a dar la vida por nosotros en ese momento, tiempo en el que nosotros nos vayamos de aquí. Eso tengan ustedes muy en cuenta. Dejemos de ser muy religiosos, dejemos de ser muy mochilones, dejemos de ser muy santeros, dejemos de ser muy equivocados al conocer, amar y servir a Dios. Es a Dios, a nuestro Padre Dios Todopoderoso. En el versículo número 2 nos menciona a Jesucristo, se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Muy claramente está diciendo que nuestro Señor Jesucristo murió por todas las generaciones, por todos los seres humanos, y murió por darnos la salvación de nuestro mal actuar en la vida, para borrarnos nuestros pecados. Nuestros pecados ya han sido perdonados, ya han sido borrados, los pasados, los presentes y los futuros. Lo que nos toca a nosotros y nos corresponde hacer es llevar a cabo nuestro trabajo, llevar a cabo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos otra cosa que hacer. No estén ustedes como el joven rico. ¿Se acuerdan de él? Que estaba muy preocupado por cumplir con todos los 10 mandamientos y los cumplió al pie de la letra. Desde su niñez siempre los cumplió y estuvo ahí cumpliéndolos. No estemos nosotros perdiendo el tiempo en decir nosotros, yo ya cumplí el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento. No. Perdamos nuestro tiempo en esta vida en hacer lo que nos corresponde. Pongamos en práctica los talentos del Espíritu Santo, lo que el Señor nos ha regalado por medio del Espíritu Santo, que es algún don. A lo mejor tienes uno, tienes dos, tienes tres, no sé cuántos tengas, pero esos son los que tienes que poner a trabajar y tienes que llevarlos a cabo. Si no lo estás haciendo, hazlo cuanto antes, porque no sabemos el día ni la hora en que nos vamos a ir de este mundo. Y si no lo haces,
pues vas a tener problemas cuando tengas la presencia de Dios, porque ¿qué puede defendernos nuestro Señor Jesucristo si no hiciste nada, si no lo conociste, no lo amaste y no lo serviste? En el número 3 nos menciona, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Ya estudiaste los mandamientos, pero aquí no dice los 10 mandamientos, ¿eh? A ver, muchos cuando dicen mandamientos están pensando en el decálogo, en los 10 mandamientos en la época de Moisés. No. Aquí los mandamientos son los 73 libros que tenemos en la Sagrada Escritura, porque nos menciona muchos mandamientos, mandatos y mandatos. ¿Cuál es el mandato que acabamos de leer en el Evangelio? Que los envía para que le digan a la gente que se vuelvan a nuestro Padre Dios. Es un mandato. Sí, a ver, ese mandato en dónde está dentro de los 10 mandamientos, si es que te sabes los 10 mandamientos. Pues no, hermano, no. Muchos cuando leen esto dicen, ay, pues obedecemos los 10 mandamientos y se acabó. No te vuelvas como el joven rico, porque pues no es por ahí. El que haga los mandamientos, obedecemos los mandamientos, son los 73 libros. ¿Ya leíste las escrituras? ¿No las has leído? Pues lee. ¿Que nada más has leído los evangelios? Bueno, pues ¿y los otros libros? ¿Cuándo? Ah, que ya la leíste, ya la interpretaste, ya la entendiste, ya la estudiaste. Bueno, qué bueno, ya la leíste, ya la entendiste, ya la interpretaste, ya la estás llevando a los demás. ¿Ya? Ah, bueno, pues entonces estás haciendo lo que te corresponde. No lo estás haciendo, ¿qué edad tienes? ¿Ya estás grande? ¿Eres un niño, eres un joven? Bueno, pues hazlo cuanto antes. Porque la vida, no creas que todos llegan ancianos, algunos llegan ancianos, otros se mueren jóvenes, otros se mueren niños. Tengamos esto presente, no sabemos ni el día ni la hora. Lo importante es de que cuanto antes lo empieces a hacer tú. Dice aquí, pero en el número 4, pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Pues si estás conociendo a Dios, lo vas a conocer perfectamente. No vas a decir, lo conozco a medias al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a describir al Señor? ¿Cómo describes a una persona físicamente? Pues si dices si está chaparro, si está alto, si está gordo, si está flaco, si está viejo, si no está viejo, si está greñudo, no está greñudo. Das toda la referencia. Cuando te piden la referencia de nuestro Padre Dios, ¿qué vas a decir? Ah, pues es que yo nada más voy a misa cuando se me da la gana, cuando me dan ganas. Yo nada más me confieso como algo, pues cuando quiero. Yo nada más ayudo al prójimo, pues cuando puedo. Yo nada más el fin de año, el día 24 se llenan las iglesias, el 24 de diciembre se llenan las iglesias, el día fin de año se llenan las iglesias de tanta gente porque le van y le piden a Dios. Ajá. Vamos así a describir a nuestro Padre Dios, así lo vamos a describir ante la gente. Cuando nos dice la gente, oye, ¿por qué rezas el rosario? ¿Qué significa el rosario? ¿Sabes explicarle a la gente? ¿Por qué rezas el Padre Nuestro? ¿Sabes que el Padre Nuestro se clasifica en 7 partes? ¿Sabes explicar las 7 partes del Padre Nuestro? Ya más allá podríamos decir, oye, lee la Sagrada Escritura, y te van a decir, ¿y tú ya la leíste? No, pues, a ver, ¿cuántos libros tiene la Sagrada Escritura? No, pues, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos? En el Nuevo Testamento, ¿cuántos? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuáles son los discípulos que se escribieron en la Sagrada Escritura? Todo, tenemos que dar una referencia precisa y exacta de la personalidad, del rostro de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Dios. Si ya te preparaste y lo estás haciendo, qué bueno, y si no, pues tienes mucho que hacer, ¿eh? Aquí en el número 5, porque si no, aquí nos dice la Sagrada Escritura que eres un mentiroso, ¿eh? En el número 5 dice, en cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Esa es la única manera que te puedes dar cuenta si estás unido perfectamente a nuestro Padre Dios, para que puedas presumir que eres un verdadero católico, que eres un verdadero cristiano, que eres un verdadero hijo de Dios. Pues tienes que demostrarlo con hechos, no de dientes para afuera, con tus acciones. Amarle perfectamente, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Bueno, pues estas son las 3 lecturas del próximo domingo, tercer domingo de Pascua. Vuelvo a repetirles, Pascua significa paso, y que es un paso, un cambio total que debes de tener tú en la vida. Y pues ojalá y estas lecturas te sirvan para que puedas tú lograr alcanzar verdaderamente conocer a Dios, amarlo y servirle.